Yo le voy a dar las buenos días y la bienvenida a cada uno de mis queridos alumnos de la sección de cuarto grado. Nuevamente nos estamos conectando para poder retomar las clases de historia, mis chiquitos. Historia, bueno, ¿cierto? Nuevamente pasamos a lo que es a la hora de historia. Así que, chiquitos, escúchenme, por favor. Esa hoja de aplicación lo vamos a hacer a la segunda hora de historia. Así que vas a estar muy atento para ir desarrollando, niñitos, para ir desarrollando la hoja de aplicación. Así que vamos a esperar unos momentitos, unos minutitos, mientras que sus compañeritos se van pues ya por ahí, se van conectando, van entrando a su sala. ¿Me puedo ir al baño? Vaya rápido, chiquitos, vaya rápido. Vaya rápido, vaya rápido. Entonces, va a ser un nuevo tema. Solamente tengo teléfono. Erlita. Sí, ya le dije a Erlita ya. Por supuesto. Hoy vamos a hacer un tema, nuevo tema, y luego vamos a empezar, ¿no es cierto? Vamos a empezar, pues, chiquitos, ¿no? Vamos a empezar lo que es a nuestra clase, pues, chiquitos, ¿no? De historia, ¿ya, mis niños? El curso de historia, ¿no? Vamos a esperar que los compañeritos se vayan conectando para poder, chiquitos, retomar nuestra clase de historia. Muy bien, ya creo que estamos todos, chiquitos. Por favor. Muy bien, ya creo que estamos todos, mis niños, así que entonces vamos a poder empezar nuestras clases del día de hoy, mis queridos alumnitos. Hoy día también tenemos que ver un curso, un tema, perdón. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver muchísima importancia, ¿no es cierto? A ver, vayan ustedes ahí haciendo un poquito de memoria, mis chiquitos. Vayan ustedes a ver haciendo un poco de memoria. A ver, ¿cuáles, pues, no es cierto, qué temas hemos estado hablando, mis niños? A ver, ustedes vayan ahí haciendo un poco de memoria. ¿Sí? Exploraciones europeas. Ok, perfecto. Las exploraciones europeas. Muy bien, chiquitos. No, pero después hemos hecho también, por ejemplo, no te olvides, mi niño, también, por ejemplo, hemos hecho el tema de la invasión o conquista de, ¿qué, chiquitos? De los aztecas. No te estás olvidando, También hemos hecho ese tema, no te estés olvidando, mi niño. Hemos hecho también, por ejemplo, ¿no? La invasión, ¿ya? De los aztecas. Conquista de México. Claro, chiquito, también. También yo estaba comentando, pues, ¿no? Yo te comentaba, por ejemplo, ¿no? Que conforme, por ejemplo, ¿no? Iban avanzando, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en el Perú, ¿no es cierto? Los incas también iban conquistando, por ejemplo, otros lugares, ¿no? Como los mayas, por ejemplo, los aztecas. Bien, entonces ya estamos, chiquitos, ya estamos nuevamente conectados, ya estamos acá, porque las clases tienen que seguir y tenemos que seguir dando todo, chiquitos, hay que darle todo por el todo a nuestras clases de historia, pues. Y el día de hoy, mis queridos alumnos, entonces, así como te estaba comentando, bueno, una vez, mis chiquitos, mira, una vez que, pues, ¿te acuerdas también de los viajes de Cristóbal Colón, mis niños? ¿Hemos hecho con ustedes los viajes de Cristóbal Colón o no? A ver, me hacen recordar. Sí, con ustedes, ¿no? Claro. Con ustedes también, por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, acerca de los viajes de Cristóbal Colón. ¿Sí? Profesor, se le escucha abajo. Sí. Entonces, Cristóbal Colón también, por ejemplo, realizó 3 o 4 viajes. Esos viajes le hizo con un fin de poder descubrir otras tierras, ¿sí o no? Otros lugares, otro mundo, ¿no? Entonces, vino, por ejemplo, a América. Hizo estos descubrimientos o hizo estos viajes para poder justamente encontrar o ver que justamente había, pues, chiquitos, ¿cierto? ¿Qué había en los otros restos, por ejemplo, no? Digamos, esos países, por ejemplo. Entonces, hoy día, mis niñitos, hoy día vamos a tocar el tema de las
expediciones, chiquitos, ¿ya? Las expediciones de quién, mis niños? Las expediciones de quién? De Pizarro, ¿ya? Las expediciones de Pizarro. Entonces, a partir, mis niños, a partir del descubrimiento de América, ¿sí o no? Cuando descubre América, por ejemplo, ¿quién descubre América? Cristóbal Colón, ¿sí o no? ¿Cuándo? El 12 de octubre del año de 1492. Entonces, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la corona española, a ver si un ratito que voy a cerrar la puerta porque acá hay mucha bulla, ¿eh? Muy bien, mis niños, como los jovencitos pues, de secundaria vienen de física, ya un poquito de ruido. Muy bien, chiquito. Entonces, como te comentaba, bueno, ¿cierto? Entonces, Cristóbal Colón hizo el descubrimiento de América y las coronas españolas, ¿qué hicieron, mis niños? Empezaron ellos, ¿qué cosa? A colonizar, digamos. ¿Sí o no? Empiezan a colonizar, ¿no es cierto? La corona española hizo colonización con muchos europeos se trasladan, ¿no, chiquitos? Se trasladan al nuevo mundo, ¿para qué? Para seguir explorando, para seguir colonizando y conquistando nuevas tierras, nuevos espacios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque como tú sabes, pues que estos países europeos, ellos habían iniciado, ¿entiendes? Ellos ya estaban muy avanzados, ¿ah? Y otros países, otros del mundo, que ellos recién se estaban, por ejemplo, ¿no? Iniciando. Vamos a ver, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, acá en América, en Sudamérica. Por ejemplo. En el caso del Perú, por ejemplo, todavía seguíamos, ¿no es cierto?, en la época incaica o preincaica, ¿sí o no? Que era que estábamos nosotros, por ejemplo, en ese tiempo el Perú, por ejemplo, estaba representado por quién? Por el Inca, ¿sí o no? El Inca era la máxima autoridad. Entonces, el Inca era lo que justamente gobernaba toda esta parte del Perú y parte de otros países, como por ejemplo Ecuador, parte de Bolivia, parte de Chile y parte de Colombia. ¿Sí o no? Por eso se decía que el Tahuantinsuyo fue un estado multinacional. Multinacional. ¿Por qué multinacional? Porque justamente logra unir diferentes culturas específicas, ¿ya? Diferentes culturas y diferentes costumbres, ¿sí o no? Porque tú te das cuenta que cada país tiene una cultura muy diferente a nuestro Perú, ¿sí o no? En sus costumbres igual también. Cultura y costumbres son muy diferentes, ¿entiendes? No todo es igual, pues. La cultura de Ecuador es diferente con la cultura de Perú, su costumbre es diferente, ¿ya? Sus festividades, todo lo que hace son diferentes. Entonces, por eso se le dijo que pues, el Perú era un estado multinacional en el tiempo de los incas, porque estaba representado por una sola persona. ¿Entiendes? Bueno, pues, y como te comento, pues, acercándonos de las exploraciones de Pizarro, entonces, ¿qué hacen los españoles? ¿Y qué hacen justamente los europeos? Empiezan a colonizar y se trasladan por los chiquitos, se trasladan por un nuevo mundo. ¿Para qué? Para seguir explorando y van a conquistar nuevas tierras, chiquitos, nuevas tierras, ¿no es cierto? Y llegan, justamente, ¿no? Llegan, por ejemplo, a hacer las expediciones, donde justamente te van a decir, por ejemplo, la tierra firme, la tierra firme. Entonces, chiquitos, mira, en cuanto a los españoles, ¿qué hacen los españoles? Lograron tomar posesión de casi todo el territorio de qué, chiquitos, de las Antillas, de las Antillas. De ahí, desde la isla de qué, chiquitos, desde la isla de la Española. ¿Te acuerdas cuando Cristóbal Colón ¿no? Él llegó a estas islas, ¿ya? A las islas de la Española. Entonces, desde ahí empezaron las cosas, la incursión, la investigación, o sea, empiezan las expediciones, ¿hacia dónde? Hacia las tierras firmes, a otras tierras que están ubicadas en las costas atlánticas, lo que actualmente, por ejemplo, es el territorio de Costa Rica y de Panamá, de parte de Colombia y parte de Venezuela, ¿entiendes? A eso justamente le llamó las costas atlánticas, ¿cierto? Lo que actualmente son Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, ¿cierto? Y
la capitulación, que en esos momentos, en esos tiempos, se daban, por ejemplo, ¿no? Las capitulaciones de Burgos, que fue en el año de 1508. Y como tú entiendes, y como yo te he explicado también, por ejemplo, en el caso, mira chiquitos, en el caso de las capitulaciones, por ejemplo, de Santa Fe. ¿Qué es capitulaciones? Es un documento, mi nieto, ¿no? Mis niños, es un documento, capitulaciones. ¿Qué hay en el documento? Por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón. Un documento donde Cristóbal Colón, por ejemplo, le van a nombrar como uno de los personajes más importantes donde él explora nuevas tierras. ¿Sí o no? ¿Qué más? Por ejemplo, donde Cristóbal Colón, donde que iba a encontrar todo lo que encontraba, por ejemplo, en su viaje, y cosas, todo lo que tenía que él justamente llevar, ¿no es cierto?, para que pueda constatar que sí está haciendo ese viaje. Y parte de todas esas cosas, iba aquí, a la corona, y parte para él. Eso es, por ejemplo, ¿no? Capitulación. Entonces, igual también en estas expediciones, ¿no es cierto? Igual también aquí, por ejemplo, se firman, dicen, ¿no es cierto?, las capitulaciones de Burgos, donde aquí es un documento mediante el cual aquí hay un rey, el rey, por ejemplo, Fernando el Católico, donde autoriza, este rey Carlos Fernando autoriza, ¿qué autoriza? La exploración y conquista de las tierras firmes. ¿Partiendo de dónde, chiquitos? Partiendo de Costa Rica, Panamá. Desde ahí justamente va a partir, ¿no es cierto? Y este territorio, mis niñitos, este territorio va a ser dividido en dos gobernaciones. Atento, Javier, porque después te voy a preguntar, Javier, ¿eh? Javier, a ver si me pone atención, por favor. ¿Sí, chiquito? ¿Me pone? Porque después lo voy a preguntar. Entonces, mira, chiquitos, estas expediciones, todo ese trabajo, se va a dividir en dos gobernaciones, mi niño, ¿ya? En la primera gobernación estuvo, por ejemplo, Castilla de Oro y Paragua, ¿ya? Esta gobernación, ¿de dónde va a partir? Te dije, ¿de dónde parte? De las tierras firmes, de parte de Costa Rica, por ejemplo, chiquitos, mira, parte de Costa Rica y Panamá, chiquitos. ¿Y quién fue acá, por ejemplo? ¿Quién fue acá el primer gobernador de estas costas, por ejemplo, parte de Costa Rica y Panamá? Fue, por ejemplo, Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa. Ya no te olvides, Diego de Nicuesa fue el gobernador de las partes de Costa Rica y Panamá. Una de las gobernaciones. Y en el año 1519, Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, ¿ya? Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, justamente va a fundar, ¿qué cosa? La ciudad de Asunción, que actualmente es de Panamá. ¿Para qué? Porque Panamá justamente va a servir como una base, ¿entiendes? Va a formar como una base que de ahí van a comenzar las exploraciones, chiquitos. Ya mira, no te olvides que en la primera expedición estaba a cargo de quién, chiquito, del gobernador de Pedro de Arias, más conocido como Pedrarias, ¿ya? Pedrarias, que justamente va a partir, ¿dónde, chiquitos? Va a partir de Costa Rica y de Panamá. Y esto va a servir como una base, porque de ahí se va a formar, ¿qué? Las expediciones. No sé si me está escuchando Javier. Javier, por favor, Javiercito, ¿sí? Muy bien. Y la segunda, chiquito, la segunda expedición o la segunda gobernación está justamente, ¿no?, de Nueva Andalucía. La Nueva Andalucía, mis niñitos, ¿qué abarca? Abarca todas las costas de Colombia y Venezuela. Mira, en la primera gobernación comprende Costa Rica y Panamá, que estaba a cargo de Diego ¿de quién? De Nicuesa. Ya. Y en el año 1519, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedraria, él va a fundar la primera ciudad. Ya no te olvides, ¿eh? No te vayas a confundir, ¿eh? En Nueva Lucía, chiquitos, comprende todas las cosas de qué? De Venezuela y parte de Colombia, ¿no es cierto? Y quien es su primer gobernador es justamente don Alonso de Ojeda. ¿Entiendes? Quien aquí, Alfonso de Ojeda, que va a fundar la primera o el primer fortín de San Sebastián, que fue el primer asiento español.
chiquitos, que va a servir el primer asiento español en tierra firme, ¿ya? Y en esta misma región, hay otro personaje que se llama, por ejemplo, Blasco Núñez de Balboa. Blasco Núñez de Balboa, y en Balboa funda la primera ciudad firme de Santa María de la Antigua, en la cual justamente este personaje fue nombrado como gobernador de esta parte de las gobernaciones. Entonces, no te olvides que hay dos gobernaciones, la gobernación de Nueva Castilla de Oro y Baragua y la de Nueva Andalucía. En la primera de Oro y Baragua, de Castilla de Oro, estaba representado por Diego de Nicuesa, ¿ya? Diego de Nicuesa. Y había un personaje donde él funda la primera, la ciudad Asunción en Panamá, que fue Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, ¿no es cierto? Y esto va a servir como base para las exploraciones. Y en la Nueva Andalucía estaba justamente Alfonso Ojeda, donde Alfonso Ojeda aquí va a formar el primer fortín, ¿no es cierto? El primer fortín de San Sebastián Chiquito, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos vamos a decir? A ver, ¿qué más? A ver, ojalá que me estés ahí escuchando, chiquito. Muy bien, chiquitos. Entonces, una vez, mis niños, mira, una vez que se habían formado estas gobernaciones, ¿entiendes? Estos personajes, os decía también, por ejemplo, ¿no? De cómo uno es terminado, ¿no es cierto? Los viajes, ¿no? De Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se hacen los descubrimientos de América, entonces, ¿qué hace la corona española? Inicia justamente una colonización. ¿Cierto? Entonces, al haber colonización, entonces muchos europeos, ¿qué hacen? Se van a trasladar, ¿por dónde, chiquitos? Se van a trasladar, se trasladan por el nuevo mundo para poder seguir conquistando las tierras firmes. Muy bien, ahora vamos a ver, chiquitos, vamos a ver qué nos dice, pues, ¿no? La siguiente diapositiva. Por ejemplo, vamos a ir compartiendo, chicos, ¿qué tiempo compartiendo para que tú también vayas ahí mejor observando, ¿ya? Estoy mirando y también vayas ahí prestando atención, ¿sí? Vamos a ir compartiendo, a ver un momentito. Yo busco el archivo por acá, ya lo encontré, ok, tengo el archivo, aquí está. Muy bien, chiquitos. A ver, coméntenme si ustedes están ahí ya compartiendo en su pantallita. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, chiquitos, miren, vamos a ir a la diapositiva 2, donde aquí te estaba explicando, ¿sí o no? Las expediciones o los viajes explorativos, ¿ya? ¿Qué nos dice ahí, por ejemplo, las expediciones que te comentaban que a partir del descubrimiento de América, Cristóbal Colón, los españoles, ¿no es cierto? Los europeos se trasladan por Nuevo Mundo, ¿para qué? Para que ellos puedan conseguir explorando y descubriendo y conquistando las nuevas tierras. Aquí está, pues, ¿no es cierto? La tierra firme, donde dice que los españoles lograron tomar, dice, posesión de casi todo el territorio desde las Antillas, desde la isla de donde las españolas, donde llegaron, ¿a dónde llegaron? A la tierra firme, ¿no es cierto? Que estas tierras están ubicadas, ¿dónde, chiquitos? En las costas atlánticas, lo que actualmente se conocen como territorio de Costa Rica, de Panamá, Colombia y Venezuela. Las capitulaciones de Burgos, no te olvides, es un documento que se firmó en el año de 1508, que estaba representado por quién? Por el rey por el rey Fernando el Católico, donde este rey autoriza las exploraciones y conquistas de tierra firme, predominana, y que se van a dividir en dos gobernaciones. La primera gobernación de Oro, que estaba representado por quién? Por este personaje Diego de Nicuesa, ¿cierto? Y que comprende esta gobernación las Costa Rica, y Panamá, ¿ya? Y su gobernador fue quién? Diego de Nicuesa. Y en el año de 1519, ¿ya? Este señor Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, funda la ciudad de Nuestra Señora de Asunción de Panamá, que actualmente es Panamá, pues, chiquito, que va a servir como las exploraciones que van en busca de las tierras de nuevas riquezas. Y en la otra
en la otra, digamos, gobernación que estaba conformado. Profesor. Nueva Andalucía, que abarcó todas las costas de Colombia, ¿sí? Todas las costas de Colombia y parte de Venezuela. Y aquí su primer gobernador fue ¿quién? Fue Ojeda, ¿ya? Ojeda, Alonso de Ojeda, quien Ojeda va justamente a fundar el primer fortín, chiquitos, el primer fortín de San Sebastián, que fue el asiento de ¿quién? Fue el asiento de la tierra firme. Y aquí hay otro personaje, Blasco Núñez, por ejemplo, Blasco Núñez de Balboa, donde él también acá podrá fundar otra ciudad, forma otra ciudad de la tierra firme llamada justamente Santa María la Antigua, en la cual anda Goya, Pascual de Blasco Núñez de Perón de Balboa, va a fundar justamente, o fue nombrado como gobernador. ¿Mm? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí estamos, chiquitos. Aquí estamos. Aquí dice, ¿qué dice? El Tahuantinsuyo y el descubrimiento. ¿Qué pasó, chiquitos? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es el dato que dice? Claro, estos personajes, ¿no? Francisco Pizarro, por ejemplo, había escuchado, porque justamente estaba por acá por el istmo de Panamá, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces dice, a medida que iban explorando, chiquitos, mira, a medida que iban explorando los nuevos territorios, ¿qué pasó? Los españoles iban escuchando que habían territorios, que había una existencia de un reino, que había muchas riquezas, que había mucho poder, ¿entiendes? Entonces ellos, muy bien, aquí hay esto, entonces tenemos que ir allá, tenemos que hacer ahí nuestro trabajo, nuestra expedición, ¿para qué? Para poder ver cómo llegamos y cómo exploramos estas tierras, parte justamente de Sudamérica. ¿Chiquitos? Entonces, ese es el dato que nos dice, por ejemplo, ¿no? El Tahuantinsuyo en el descubrimiento, o al descubierto. ¿Entiendes? Así como, por ejemplo, también estaban, por ejemplo, explorando, conquistando las tierras aztecas, por ejemplo, ¿no? En México, igual también en el Perú también iban justamente los europeos, ¿cierto? Los españoles, que justamente empiezan a explorar y a conquistar estas tierras. Miren, chiquitos, una de las principales referencias sobre ese territorio fueron los siguientes, por ejemplo. Mira, uno de los personajes, por ejemplo, está Vasco Núñez de Balboa. ¿Ya? Vasco Núñez de Balboa fue uno de los primeros expedicionistas, más cortos, digamos, más chicos, ¿no es cierto? Las cuales este personaje hizo importantes descubrimientos, ¿entiendes? ¿Qué hace, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa? Va a entablar una conversación, un diálogo, una amistad. ¿Con quién? Con un cacique, ¿ya? Con un cacique llamado Comagre. Comagre, ¿no es cierto? Hijo de quién? De un cacique llamado Panquiaco, ¿entiendes? De un cacique Comagre, hijo de un tal llamado Panquiaco, ¿entiendes? ¿Y quién es este Panquiaco? ¿Quién es este Comagre? Es un cacique. Este cacique, niños, tenían un conocimiento, ¿entiendes? Ellos sabían mucho. ¿Por qué? Porque tú sabes que, por ejemplo, cuando llegan los españoles, habían, por ejemplo, personas, habían habitantes que estaban de acuerdo con la conquista y otros que estaban a favor del reino, así por estilo, ¿no es cierto? Y algunos que sabían la información, el dato, sabían los caminos, sabían, por ejemplo, ¿no? Los desplazamientos del Inca, así por estilo. ¿Entiendes? Entonces, este personaje, Comagre, hijo del cacique llamado Panquiaco, él le da, mírame, él le da la noticia de la existencia de un reino, ¿entiendes? Que está ubicado en la parte del sur. Bien, niños. ¿Ah? Y descubre, por ejemplo, este personaje Vasco Núñez de Balboa, chiquitos, descubre el mar del sur en el año de 1513. ¿Ya? El 25 de septiembre de 1513 descubre el mar del sur, lo descubre Vasco Núñez de Balboa, ¿cierto? Y que posteriormente, o sea, se decía el mar del sur, pero posteriormente ya van a denominar, por ejemplo, ¿no? El Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, la corona lo no nombraría adelantado el mar del sur, o sea, adelantado, antes le decían el mar del sur, pero una vez que lo descubre, Vasco Núñez de Balboa,
ya le va a llamar, por ejemplo, ¿no? El Pacífico, vuelo expreso. Mira, chiquito, entonces, no, atento, porque te voy a preguntar. Muy bien. Otros de los expedicionistas, por ejemplo, están Pascual de Andagoya. ¿Ah? ¿Y quién fue Pascual de Andagoya? Pascual de Andagoya llega a tierra firme, a las costas de, ¿dónde, chiquitos? A las costas de Costa Rica y Panamá. ¿Entiendes? ¿Con quién? Con Pedrarias. ¿Quién es Pedrarias? Pedrarias fue un personaje, Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, donde él también va a fundar una ciudad, acuérdate. Y aquí, por ejemplo, este Pedrarias, Pedro Arias, es nombrado visitador. Mira, es nombrado visitador y general de los sitios de Castilla de Oro. O sea, en la primera gobernación, ¿ah? Mira, ¿y chiquitos? ¿Y qué pasa? Que en su recorrido, mira, llega, dice, hasta una fortaleza. ¿Ya? Una fortaleza que era defendida por quién? Por los señores de Virú, o sea, por los indios. ¿Entiendes? Y consigue, mira, mira, ¿qué hace aquí este personaje? Pedrarias, ¿qué hace? Consigue una alianza, ¿entiendes? Estrategia para poder aliarse, para poder conversar. ¿Con quién, chiquitos? Con los caciques, ¿cierto? Con los caciques, y avanza hasta dónde? Avanza hasta un río llamado San Juan. Entonces, Andagoya dice, Andagoya se enferma y no pude continuar con esta expedición. No puede, ¿cierto? Entonces, en su travesía, él lo ve obligado nuevamente a regresar, ¿a dónde? A Panamá, pues. Entonces, a su regreso, entrega a él este trabajo, esta expedición, escúchame, Alexis, ¿a quién entrega? A Pedro Arias, más conocido como Pedrarias. ¿Entiendes? Entrega a Pedrarias un informe detallado de su viaje. En ese documento, Andagoya nombra a las tierras del Perú del sur que había recorrido, ¿no es cierto?, con el nombre de Virú. Las tierras descubiertas por Pascual de Andagoya, Virú. Pero al pasar el tiempo, al pasar muchos tiempos, ya no se le va a decir Virú, sino estas tierras van a ser denominadas como, por ejemplo, como el Perú Pacífico. ¿Es? Así como, por ejemplo, como Vasco de Balboa, que descubre el 25 de septiembre de 1513 el Mar del Sur, ¿entiendes? Y la corona española ya denominaron así, adelantado, pero después le van a llamar, por ejemplo, ¿no?, el Pacífico, el Océano Pacífico, pero en un instante, en un inicio, se va a llamar, por ejemplo, ¿no?, el Mar del Sur. Y acá en este caso, en esta expedición de Pascual de Andagoya, donde él, por ejemplo, descubre y llega a esa tierra firme, ¿cierto? Y lo va a denominar Virú, pero posteriormente, como pasa el tiempo, se va a nombrar, por ejemplo, ¿no?, como Perú. ¿Ya, amigos? Ese es en el contexto, pues, ¿no?, justamente de tal cual instruyo al descubierto. ¿Entiendes? Entonces, cuando descubren, justamente escuchan la noticia. Amiguitos, escuchan acá una noticia, pues. Escuchan acá justamente, ¿no?, que hay un poderoso imperio, donde hay mucha riqueza, hay mucho poder, ¿cierto? Hay un reino, dice, de mucha riqueza, amiguitos. A ver, chiquitos, ¿cómo estamos acá? Con tiempo, bien. Hoy estamos con tiempo. A ver, amiguitos. Estamos trabajando, pues, ¿no es cierto?, sobre las expediciones relacionadas, ¿no es cierto?, a las exploraciones y las gobernaciones, ¿ya? Y se viene justamente, ¿no?, la conquista del Perú. Bien. Francisco Pizarro, pequeñitos. Francisco Pizarro, conquistador. Francisco Pizarro nació en Trujillo, no acá en la Libertad, no, en Trujillo, de aquí, de la Extremadura, en España, ¿cierto? Mira, Pizarro fue un personaje que nació o creció en un hogar muy humilde, muy pobre siquiera, Pizarro, ¿entiendes? Y muy joven, desde muy jovencito, él se enroló. ¿Qué cosa enroló? O sea, él fue al ejército y fue un soldado, ¿entiendes? Entonces, llegó a América como por ejemplo, como un paje de Nicolás de Obando, o sea, uno de los gobernadores de España. Y acompañó a Alonso Ojeda,
¿te acuerdas? En una de las expediciones, ¿ya? En su expedición por Venezuela y Colombia, o sea, él conforme, él iba teniendo esa experiencia, Pizarro, y ayuda, mira, a fundar la primera ciudad, mira, también, la ciudad en la gobernación, por ejemplo, ¿no? De Nueva Andalucía, ¿ya? A fundar la primera ciudad aquí del continente de Santa María de Antigua, la costa atlántica que es de Panamá, mira, chicos. ¿Ah? Antes se decía así, pues, ¿no es cierto? Costa atlántica de Darién, ya que es Panamá, pues. ¿Entiendes? Entonces, inicio dice de la costa, por ejemplo, la conquista del Banco de Panamá. Ya en los años 1524, chiquitos, Francisco Pizarro y su compañero Diego de Almagro vivían en España, perdón, vivían en Panamá en los tiempos ellos, ¿cierto? Y ambos tenían lo que entonces se denominaba la experiencia. O sea, estos personajes, Francisco Pizarro, como por ejemplo con Diego, chiquitos, ¿no? Perdón, tipo Diego de Almagro, ¿qué cosa? Ellos tenían experiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían vivido en España y como tú te comentabas que ellos de muy pequeños se enrolaron, ¿no es cierto?, al ejército, fueron soldados y tenían muchas experiencias en la cine. Entonces, resultado de estos varios años de permanencia en América, entonces las noticias de la tierra que habían escuchado, ¿no es cierto?, y de estos futuros socios. Entonces ahí empiezan, Pizarro y Almagro empezaron a planear la gran empresa conquistadora, ¿ya? Pero les faltaba, pues, eran dos, pero no eran suficientes. Entonces les faltaban otros dos. Entonces, ya que no contaban con los recursos económicos, no había dinero, entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces recurren justamente para poder llevar este proyecto, ¿no es cierto? Buscan a un tercer socio. Y ese tercer socio sería ¿quién? Hernando de Luque, ¿cierto? Hernando de Luque fue un vicario, fue un párroco de Panamá, chiquito, ¿cierto? Y testaferro, chiquito, ¿ya? ¿Y testaferro de quién? De un rico comerciante que tenía mucho dinero, ¿ya? Que se llamaba Gaspar Espinosa. Mira, chiquitos, ese testaferro se llamaba Gaspar Espinosa. Entonces, según dice lo establecido el contrato, las funciones quedaban repartidas. Claro, chiquitos, una vez que ellos forman ese grupo de 3 personitas, ¿no es cierto? Y también con el testaferro, por supuesto, que ellos hacen, por ejemplo, también hacen un documento, un contrato. Profesor. ¿Entiendes? Un contrato, donde dice que Francisco Pizarro sería el jefe de quién? De la empresa conquistadora. ¿Ah? Muy bien, Diego de Almagro iba a formar las tropas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo iba a formar y también iba a abastecer, iba a ser el proveedor universal. O sea, ¿el proveedor de qué? De alimentos, por ejemplo, de medicinas, por ejemplo, de vestimentas y por ejemplo. Y Hernando de Luque, el financista, el dinero que iba a aportar, conjuntamente con quién? Con el testaferro Gaspar Espinosa. ¿Entiendes? Pero también dice que también hay otro cuarto socio, ¿eh? Hay otro cuarto, se considera un cuarto socio, que era el gobernador de Panamá, que era Pedro Arias Dávila. Ya no te olvides, porque usted se comprometió, ¿qué cosa? En el momento de este acuerdo, de un acuerdo privado ellos tuvieron, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, chiquitos, se da esta conquista que se le llamó la empresa conquistadora, o como la empresa perulera, o también la empresa del Levante. Y, mira, chiquitos, qué importantísima información, ¿no? De las expediciones, ¿eh? Y la conquista por parte, ¿no?, de Francisco Pizarro. Preguntan, mis niños, alguien pregunta, ¿sabes? Flores me estaba consultando. Flores levantó. ¿Qué decía Flores? Profesor, ¿puedo ir al baño? ¿Perdón? ¿Puedo ir al baño? Ay, Flores. Vaya rápido, por favor. Sí. Tenemos 2 horas. Ah, perfecto, chicos. Perfecto, chicos.
Ahorita nos toca descanso y después a las 2, a las 10:40 seguimos con historia. Ya, muy bien, chicos. Entonces, mis niños, ya, apáguenme por favor su micro, por favor. Micros apagados, por favor, chiquitos. Steve, ¿qué decía Steve? Profe, ¿puede repetir la 2? A ver, siempre Carlos no me escucha. ¿Qué le pasa a Carlitos? No, Steve. profe, es que le estaba mandando. Es que como ahorita no tengo el celular en la mano, pues les pedí a mis papás que si me pueden sacar la copia, porque ahorita mis papás no están en casa. Ya, por favor, apágame tu micro, Carlos, ¿ya? Micro apagado, chiquitos. A ver, vamos a ver, pues, rapidito, algo rápido, mis niños. A ver, expediciones, chiquitos. Expediciones quiere decir justamente hacer una investigación, ¿me entienden? Entonces, nos dice acá, por ejemplo, que a partir del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿qué hacen los españoles? ¿Qué hacen las coronas españolas? Empiezan a hacer los descubrimientos, las conquistas. Entonces, ¿qué hacen? Muchos europeos, chicos, muchos europeos se instalaron, ¿por dónde? Por el Nuevo Mundo. ¿Para qué? Para seguir explorando y conquistando las tierras firmes. ¿Entienden? Entonces, empieza la posesión de casi todo el territorio de parte de las Antillas, desde donde, de las islas españolas, donde empezaron su incursión de la tierra firme, donde estas tierras firmes estaban ubicadas, ¿dónde, chiquitos? En las costas atlánticas. Y las costas atlánticas, los que justamente actualmente es Costa Rica y Panamá, Colombia y Venezuela, chiquitos, ¿ya? La capitulación de Ayacucho, que se dio en el año de 1508. La capitulación es un documento donde Fernando, el rey Fernando, autoriza, ¿entiendes? Autoriza para la exploración y la conquista de la tierra firme. Entonces, una vez conquistado, este territorio se van a dividir en dos gobernaciones. Las gobernaciones de Oro y las gobernaciones de Andalucía. Las gobernaciones, mis niñitos, de Oro, que estaban representados por quién? Por Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa, que las gobernaciones de Oro comprenden Costa Rica y Panamá. Costa Rica y Panamá. Y acá hay un otro personaje que es Pedro Arias, más conocido como Pedrarias, donde acá él funda la primera ciudad de Asunción, que es Panamá. ¿No es cierto? Que Panamá va a servir la base para las exploraciones, ¿entiendes? La base de las exploraciones. Y de Andalucía, que está representado por quién? ¿Por quién está representado? ¿Por quién? Por Alonso de Ojeda. Y que comprende todas las costas de entonces, chiquitos, de Venezuela y Colombia. Chiquitos, ahí nos quedamos y después continuamos y trabajamos hoja de aplicación. Niñitos, entonces vamos a dejar por terminado nuestra primera hora. Chao. Regresamos. Chao. Buenas tardes.